grupos de residentes y teníamos continuidad con la esclerosis múltiple. Hoy nos correspondió acerca de las imágenes y la rehabilitación. Para pues, dar una pequeña introducción, ya esto se ha hablado mucho, pues sabe que la esclerosis múltiple es un trastorno inflamatorio que prácticamente da daños a nivel del parénquima cerebral, sobre todo ataca lo que es la vaina de mielina y los oligodendrocitos. Y dependiendo del daño que se produzca, si el daño es severo, puede afectar lo que son los axones y generar consecuencias a nivel del sistema nervioso central que son acumulativas y progresivas y deterioran un poco más la persona. Claramente, pues afecta más a los pacientes entre los 20 y los 40 años. Hay mayor prevalencia en mujeres y sobre todo en mujeres de raza blanca. Se ha hablado de que las latitudes mayores de 40 norte, 40 sur, es donde las personas tienen una mayor prevalencia que entre el intervalo de estas dos latitudes que se acercan al Ecuador. También habla que es una progresión de la enfermedad que puede cambiar y ser diferente dependiendo del fenotipo, y es muy importante tener en cuenta el fenotipo porque el fenotipo de la enfermedad va a dar pues, el grado de discapacidad que la persona puede llegar. Esto pues son las gráficas que ilustran cómo es la progresión o la evolución dependiendo del fenotipo. Entonces podemos encontrar que se puede haber un síndrome clínicamente aislado, es decir, el paciente puede presentar un episodio de exacerbación o presentación de síntomas que puede generar una discapacidad, pero posteriormente puede recuperarse en horas, semanas y no generar ninguna alteración en su desempeño funcional. Pero pues en el caso de que las pacientes pueden presentar un fenotipo de remitente recurrente, presentan su primer episodio, recuperan totalmente y pueden volver a presentar un segundo episodio. Ya en el segundo episodio lo que podemos encontrar es que empieza a haber un efecto acumulativo de la discapacidad. Sin embargo, esa discapacidad no se hace, digamos, evidente. Digamos que la línea punteada representa el umbral en el cual se encuentran los síntomas y la funcionalidad, y está muy por debajo de afectar su funcionalidad. Pero pues vuelve a tener un episodio de recaída y ya la recuperación no es total, sino que puede generar un grado de discapacidad muy leve y así sucesivamente. De la esclerosis múltiple, el fenotipo más común, el 80%, es el remitente recurrente, y tenemos lo que es primaria progresiva y secundaria progresiva. De estos se acercan nomás al 10 al 15% de los fenotipos de esclerosis múltiple. Y encontramos también un síndrome radiológicamente aislado, similar al clínico. Aquí no podemos tener ninguna sintomatología, digamos que no pasa el umbral, entonces no se hace evidente el episodio de la esclerosis múltiple. Sin embargo, se le realiza una resonancia al paciente por otro motivo y se pueden encontrar lesiones compatibles que pueden hacer sospechar, orientar a que ese paciente pueda progresar a una esclerosis múltiple. Como vemos, la primaria progresiva es de los fenotipos más discapacitantes. Realmente aquí no se caracteriza por tener episodios de recaídas o recurrencias, sino que la discapacidad se hace continua y se hace acumulativa. Son los de peor pronóstico y son los que tienen mayor discapacidad por tiempo. Aquí representa una gráfica interesante acerca de la evolución de la esclerosis múltiple de dos fenotipos, el remitente recurrente y la progresiva secundaria. Vemos que con los cambios que se producen de los estados inflamatorios iniciales, vemos que las imágenes en resonancia, en esta línea podemos ver que representa la cantidad de lesiones que pueden haber. De esas lesiones, algunas recuperan y algunas quedan como cicatrices. Y al final del tiempo, cuando esta remitente recurrente cambia a primaria progresiva, podemos encontrar que ya no hay muchas lesiones pues, que estén con estados inflamatorios, sino que como ya no hay tanto parénquima cerebral, hay mucha cicatriz, digamos que el estado inflamatorio no se presenta, sino que el predominio va a ser son cicatrices o lesiones permanentes que van a incidir en la discapacidad. Entonces, a medida que pues, los episodios de recaída se van presentando, la discapacidad pues, va aumentando. Y así, cuando ya cambia un fenotipo de remitente recurrente a primaria progresiva, ya no existen esos episodios de recuperación, sino la discapacidad es acumulativa y es permanente y va aumentando con el tiempo. Lo mismo con el volumen del parénquima cerebral. Inicialmente la línea apuntada representa un volumen adecuado, pero empieza a tener los episodios de
lesiones inflamatorias, recaídas, cicatrices, y esto con el tiempo va generando cambios en el volumen con disminución del parénquima cerebral. Eso consecuente va a tener, pues digamos que, alteraciones motoras, sensitivas, cognitivas y todo lo que está relacionado con el espectro de síntomas de la esclerosis múltiple. Igualmente, aquí podemos ver cómo cambia el paradigma, que es inicialmente inflamación, y a medida que pasa el tiempo, de remitente recurrente a primaria progresiva, la inflamación se hace menor, pero la neurodegeneración se hace más clara. Entonces la neurodegeneración crece con el tiempo y la inflamación disminuye. Y esto pues para tenerlo en cuenta acerca de los cambios que vamos a encontrar en las imágenes de resonancia. Esto es para recordar que la fisiopatología consiste en que se produce una inflamación, una respuesta celular, principalmente con linfocitos T. No hay respuesta humoral, que es, digamos, que la característica de una espectro de neuromielitis óptica y una esclerosis múltiple. El espectro de neuromielitis óptica está más por una respuesta humoral. Se produce, pues, daño a nivel de la mielina, se genera la parte de los axones, hay unos que recuperan, pero el porcentaje es muy poco, y si la severidad del daño es amplio, se produce pérdida axonal. Eso va a generar que se produzca una reacción inflamatoria con migración, o digamos que la respuesta es astroglial, produciendo el famoso gliosis, que es la cicatriz que se genera a nivel del parénquima cerebral, y lo que eso se denomina en la parte de neuroimágenes son las famosas placas, que prácticamente es la descripción de una glosis de la reacción inflamatoria secundaria al proceso de la esclerosis múltiple. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta? Porque cuando hablamos de resonancia hablamos de placas activas y de placas crónicas. Las placas activas, pues, es cuando se produce el estado inflamatorio inicial, cuando se producen recaídas o el ataque inicial. Podemos encontrar que la lesión se produce a nivel de los espacios perivasculares y, como vamos a ver ahorita en las imágenes, la lesión típica son los dedos de dos. Digamos que la orientación de esas lesiones es que se produce por toda la sección transversal de la superficie del vaso y sobre todo en los vasos de la circulación profunda a nivel cerebral, que se encuentra sobre los espacios periventriculares. Entonces, al producirse esta inflamación, va a producir los famosos dedos de Dawson, que se puede evidenciar en las resonancias como unas hiperintensidades cuando están en el momento agudo. Estas placas, pues digamos que predominantemente se han encontrado más en los espacios periventriculares, pero también se pueden encontrar en otras áreas cerebrales. Si no encontramos esas placas en esas áreas cerebrales, inmediatamente pues es mandatorio buscar a nivel de la médula espinal. Siempre hay que buscar el posiblemente origen de la lesión y la ubicación, porque pues de eso va a depender orientar hacia un diagnóstico de un síndrome clínicamente aislado o una primaria progresiva o una remitente recurrente. Las placas crónicas, como veremos, ya es todo el proceso de reacción inflamatoria que ha pasado y viene ese proceso de cicatrización. Ya aquí no hay respuesta celular y lo que se produce principalmente son fibrosis y cambios asociados a disminución del parénquima cerebral con retracción del volumen del parénquima cerebral. Y eso pues genera cambios al final de la vida con un volumen cerebral de menor tamaño. Entonces, esta es la ilustración que representa cómo es un dedo de Dawson. Entonces vemos la vénula, son venas de mediano tamaño, en lo cual se ve la reacción inflamatoria o la placa que está alrededor o perivascular y se produce pues como a través de la sección transversal del vaso, y en la imagen, esta imagen de resonancia magnética, en la secuencia FLAIR, lo que hace es suprimir el brillo del líquido cefalorraquídeo, una T2, y lo que vemos es que por esas radiaciones donde se dan los vasos de la superficie periventricular se genera toda la reacción inflamatoria. Entonces podemos ver dos estadios. En la imagen de la izquierda se encuentra pues un estadio inicial donde solo encontramos una lesión pequeña a nivel del asta posterior del ventrículo lateral derecho, y en el lado derecho de la imagen encontramos ya un volumen del parénquima cerebral disminuido, encontramos más lesiones y que se encuentran sobre todo los cuernos posteriores y las superficies laterales de los ventrículos laterales. Entonces digamos que en la imagen de la izquierda es como se presenta inicialmente, pero pueden evolucionar a esos estadios más avanzados encontrando más lesiones y afectando más el volumen del parénquima cerebral. Aquí otra imagen, pero ya en sección sagital o en plano sagital, donde vemos es una imagen de resonancia, también en secuencia FLAIR, donde lo que queremos ver es la hiperintensidad relacionada con la reacción inflamatoria. Las flechas señalan lo que es la orientación
de la reacción inflamatoria por donde están drenando o por donde están los vasos, las venas en este caso, del drenaje de drenaje cerebral profundo, y vemos que alrededor de esos vasos se genera todo el proceso inflamatorio. Y lo que vemos es los típicos dedos de oso, tanto pues en plano sagital como en plano transversal. ¿Qué podemos encontrar también? Que las placas activas pueden evolucionar a placas crónicas. Aquí vemos la secuencia de un paciente que tiene una esclerosis múltiple remitente recurrente. La fila superior representa lo que es una imagen en secuencia FLAIR, y la imagen de fila o las imágenes en fila inferior representan una imagen en secuencia T1 pero con contraste. El contraste se hace evidente por el realce que se presenta a nivel de la línea media donde están los senos sagitales. Lo que podemos ver es que en las columnas hay 3 columnas de imágenes. La primera columna representa al mes de presentar un episodio de recaída, a los 3 meses y a los 6 meses de seguimiento. Entonces podemos ver la secuencia cómo va cambiando las placas. Arriba, pues inicialmente en FLAIR no encontramos una mayor alteración. Sin embargo, después a los 3 meses podemos ver que inicialmente no había nada, pero vemos una lesión bien circunscrita a nivel de circunvolución superior del frontal derecho, que se puede ver también una pequeña edema vasogénico alrededor de la lesión. Y lo contrastamos si esa lesión puede ser activa o crónica. Entonces el T1 con contraste, post disrupción de la barrera hematoencefálica, lo que vemos es que el contraste es captado por la lesión, entonces podemos considerar que esa lesión en este momento está activa. Y lo que nos corrobora que pues esta es una lesión que está en el momento cursando en el paciente y que pues digamos que puede explicar la sintomología actual del mismo. Pero a los 6 meses podemos ver que ya la reacción pues inflamatoria ha disminuido. ¿Por qué? Porque pues ya no vemos aquí captación del medio de contraste, sino vemos es una lesión que ya está disminuida de tamaño y se ve pues hipointensa, que posiblemente esté asociada pues a proceso de cicatrización o de remielinización, ¿sí? Pues porque aquí en FLAIR podemos ver que tanto la lesión ha disminuido de tamaño, pero sigue siendo hiperintensa, que podemos pensar que está toda en reacción astroglial, y pues dependiendo de la secuencia que le hagamos más adelante, esa reacción puede continuar hacia una remielinización y volverse intensa, o continuar hiperintensa y aquí quedar como un agujero negro que sería pues una placa crónica. Pero cuando encontramos placas crónicas, ¿cómo se diferencia? Entonces podemos ver aquí dos imágenes en FLAIR, en plano transversal y en T1. El T1 nos permite ver más la anatomía, pero entonces vemos que en el caso del FLAIR pues hay algunas imágenes hiperintensas que si uno no tuviera en cuenta las otras secuencias podría pensar que hay un proceso inflamatorio ahí. Sin embargo, contrastándolo con la T1, podemos ver que se ven áreas hipointensas que son los llamados agujeros negros. Estos agujeros negros pues, se ubican en la superficie periventricular, sobre todo en los cuernos posteriores de los ventrículos laterales, y pues está en correlación a la misma ubicación donde se encuentran las lesiones en FLAIR. Eso corresponde a una placa crónica, que ya es una cicatriz astroglial y que configura pues también una disminución del volumen del parénquima cerebral por la dilatación de los ventrículos laterales y aumento del tamaño de dilataciones de las cisuras a nivel del parénquima cerebral. También, como les decía, si no encontramos esas lesiones a nivel del parénquima cerebral, toca buscarlas a nivel de la médula. Uno de los criterios pues, es que no solamente se produce a nivel periventricular, sino infratentorial y a nivel de la médula espinal. Aquí vemos una resonancia magnética en secuencia T2, densidad de protones y STIR. El T2 pues, es de las secuencias básicas que podemos observar aquí en la resonancia en plano sagital. Él pues, se caracteriza porque el líquido cefalorraquídeo es brillante, y podemos ver que en la médula hay un pequeño edema del cordón cervical a comparación de la parte más distal, y se diferencian unas áreas de hiperintensidad que no están claramente definidas. Entonces, para poder definir adecuadamente esas lesiones, porque la idea es que podemos hacer una diferenciación de una mielitis transversa dada por esclerosis múltiple o por espectro de neuromielitis óptica. Entonces utilizamos densidad de protones y STIR. El STIR es una recuperación de inversión con saturación grasa. Lo que hace es que es un mismo T2, pero suprime la señal grasa con el fin de delimitar bien la lesión. Entonces lo que vemos en las flechas amarillas es que hay 3 lesiones a nivel de la región cervical que no son continuas, ¿sí? Son segmentarias, y además de eso pues no ocupa más de 2 segmentos.
lo cual nos configura que este paciente tiene una esclerosis múltiple por los hallazgos compatibles en la resonancia a nivel de la médula espinal en región cervical. Diferente, por ejemplo, una espectroendomielitis óptica configuraría una lesión mucho más extensa que abarcaría más de 3 niveles, lo cual nos excluiría el diagnóstico de que fuera esclerosis múltiple. Las lesiones pues también tienen un proceso también de evolución, como también el paciente clínicamente también cambia con el tiempo. Tiene su periodo de recaída, se producen lesiones pues, de tipo inflamatoria nuevas, casi en el 90% la reacción de la lesión va a producir una captación del medio de contraste, y de ese 90% que capta el medio de contraste por la irrupción de la barrera hematoencefálica puede terminar en 3 procesos. Uno, que remielinice; 2, que esté en proceso de remielinización o desmielinización, y ya que sea al final una destrucción del tejido severo, que son los agujeros negros, que es la cicatriz glial que se produce, la gliosis con efecto retráctil. Pero entonces los porcentajes son muy bajos, de ese 90% apenas el 3 al 5% se va a volver una lesión isointensa que nos indicaría que está remielinizando y que no va a dejar ninguna discapacidad en el paciente, pero es muy bajo. Sin embargo, el 60 al 80% de ese 90% de lesiones que se presentan va a continuar en un T2 hiperintenso, en flare hiperintenso, y un T1 va a ser hipointenso. ¿Eso qué nos indica? Que en el momento el paciente está en proceso ya pasando la reacción inflamatoria y puede terminar en remielinización o desmielinización totalmente, dependiendo de la severidad del ataque que tuvo en la recaída. Y el 20 al 40% de ese 90% de la lesión inicial va a continuar pues con un T2, un flare hiperintenso, pero ya es menor tamaño la lesión, y el T1, que nos permite ver la anatomía, va a verse como un agujero negro, lo cual eso nos indica que esa parte del tejido que tuvo la reacción inflamatoria se dañó y quedó totalmente destruido, lo cual va a generar pues efecto acumulativo con las otras lesiones. Entonces aquí vemos una secuencia de imágenes. La fila superior es un paciente que tiene esclerosis múltiple remitente recurrente, digamos que es el 80% de la total de esclerosis, es el fenotipo más común, y en la fila de abajo tenemos es primaria progresiva. Lo que observamos es que cómo cambia el volumen a través del tiempo. En la remitente recurrente pues tenemos todas las lesiones que se presentan en el espacio periventricular, espacios perivasculares de los dedos, la típica lesión de los dedos de oso, y pues vemos que todo se más ubicado en la región del polo posterior de los cuernos de los ventrículos laterales. No vemos un efecto importante en el volumen del parénquima cerebral, a diferencia de la primaria progresiva. La primaria progresiva, las lesiones son mucho más extensas, son más confluentes. Además de eso, hay mayor destrucción del parénquima cerebral. La extensión de las típicas lesiones de los dedos de oso son mayores en su eje longitudinal, y eso va a configurar en el tiempo que haya una dilatación mayor de los ventrículos laterales, y configurando que el volumen del parénquima cerebral disminuya con el tiempo. La diferencia de estos dos es que este remitente es recurrente y esta es primaria progresiva. La discapacidad en el primero no va a ser tan grande porque va a tener periodos de recuperación, ya sea pues total o parcial, pero el efecto acumulativo no va a ser tanto en su funcionalidad. Y en cambio, la discapacidad en primaria progresiva es, digamos que continua, y la discapacidad va a ser más importante en este tipo de fenotipo. Entonces aquí encontramos una evolución desde 1995 hasta el 2005 de un paciente con esclerosis remitente recurrente. ¿Cómo se ven los cambios a nivel del volumen del parénquima cerebral? Y se ve por la dilatación de los ventrículos laterales, cambios a nivel de las circunvoluciones y aumento del espacio de las cisuras. Entonces vemos que hay lesiones inicialmente que estaban circunscritas al espacio periventricular, pero ya hay extensiones a nivel de la parte parietal, donde se observa compromiso importante del parénquima. Entonces, eso es una configuración de agujeros negros, pues esta es una secuencia T1 que permite ver bien la anatomía, y pues ya son las cicatrices generadas por placas crónicas que ya están instauradas en el paciente de todos los episodios de recaídas que ha tenido. También tenemos en cuenta la clínica, pero pues McDonough en el 2017 desarrolló los criterios, como su bien nombre lo dice, con el fin de orientar hacia el diagnóstico. Antes los pacientes tenían que esperar varios recaídas, varios meses para hacer un diagnóstico certero, y pues obviamente la intervención se
atrasada y las consecuencias de esto pues eran graves en el funcionamiento del paciente. Hay dos términos o dos términos importantes que tener en cuenta. Uno es la diseminación en espacio y la otra es la diseminación en tiempo. Cuando tenemos un síndrome clínicamente aislado, es decir, el primer episodio de ataque, a veces no encontramos lesiones en la resonancia magnética, pero podemos hacer seguimiento con resonancia y si encontramos criterios de diseminación en el tiempo, podemos hacer el diagnóstico muy orientativo hacia que ese paciente termine en esclerosis múltiple. Los estudios han hecho seguimientos de los clínicamente aislados y el 68% ha terminado en diagnóstico de esclerosis múltiple. Entonces no hay que dejar pasar por alto a estos pacientes. ¿Qué podemos encontrar? Diseminación en tiempo, que haya lesiones hiperintensas, pues digamos características de esclerosis múltiple en mayor de 2 áreas. Esto lo encontramos a nivel del espacio periventricular, que es típicamente los dedos de Dodson, la región cortical o justacortical, la región infratentorial o la médula espinal. Si encontramos en una lesión, al menos en dos de estos 4, podemos hacer el diagnóstico orientativo de esclerosis múltiple. Digamos que no es necesariamente hacer una distinción en que estén activas o que ya sean crónicas. Las lesiones no requieren, sino que si está en el momento activa crónica, es posiblemente ya esclerosis múltiple. Y la diseminación en tiempo es que pues en algún momento a ese paciente se le haga seguimiento con resonancia y encontremos una lesión que realce con gadolinio, una lesión hiperintensa en T2, donde nos habla de que el paciente cumple criterios de diseminación en tiempo para orientar hacia esclerosis múltiple, que puede ser una remitente recurrente. Y estos son los otros criterios cuando presenta ya un paciente que sí tenga lesiones aparentes en la resonancia magnética. Entonces, los criterios de McDonald siempre son utilizados. En este caso, cuando encontramos las lesiones típicas a nivel de la resonancia, sobre todo en el parénquima cerebral, lesiones hiperintensas, y además de eso la pues con esto se llenan criterios con el fin de diagnosticar la esclerosis múltiple a tiempo. Bien, ya terminado la primera parte de neuroimágenes, vamos con la rehabilitación. La rehabilitación, pues, en el paciente con esclerosis múltiple es un proceso. La idea es que tenemos que alcanzar y mantener pues, su potencial físico, psicológico, social y laboral al máximo, ¿sí? Es una enfermedad que se presenta entre los 20 y 40 años, que pues los programas de rehabilitación sean adaptables pues, a su deterioro fisiológico, a su entorno y que las metas sean realistas. ¿Qué hay que tener en cuenta para desarrollar un plan de rehabilitación? Que pues hay que manejar la parte de los síntomas. Son muchos síntomas que se presentan en el paciente, desde la parte cognitiva, motora, sensitiva, la parte de control de esfínteres, la parte emocional, el dolor, la fatiga. Son síntomas que tenemos que hacer un manejo multidisciplinario y pues digamos que el impacto de tratar cada síntoma pues a nivel global disminuye su discapacidad. Hay que tener en cuenta un concepto que es variabilidad. Como lo representaba anteriormente, existen fenotipos y esos fenotipos varían en tiempo, como si tener recaídas o recurrencias o discapacidad acumulativa en el tiempo. Y en el mismo fenotipo los pacientes pueden presentar también su variabilidad, es decir, tenemos varios pacientes con remitente recurrente y esos pacientes se comportan diferente. Entonces, al ver esa variabilidad, tenemos que establecer que los planes de rehabilitación sean adaptables a ellos mismos, dependiendo pues de los objetivos que se establezcan con el equipo de rehabilitación y con el paciente. La idea es que hasta el momento no se ha desarrollado un estándar de oro para el manejo de la rehabilitación de estos pacientes, sino que siempre tiene que ser adaptadas a cada una. La idea es que la enfermedad no va a ser reversible. Las intervenciones que se hagan con el paciente no van a, digamos que, a tratar de reversar la progresión. La idea es que con un número de lo que actualmente está el paciente y lo cual le gustaría. Entonces aquí represento un ejemplo de una parte de la encuesta de donde el paciente actualmente está, por ejemplo, si está en 4, puedo yo realizar reaccionar y hacer mis rangos de movimiento adaptados a mis actividades de la vida diaria, pero a él le gustaría
que esos rangos de movimiento y esa respuesta fueran no solamente mis actividades de la vida diaria, sino actividades no rutinarias. Entonces, digamos que él estaría en un 5. Entonces, esto va de acuerdo a la dimensión en la que se quiere trabajar. Si se quiere trabajar flexibilidad, si se quiere trabajar fuerza, si se quiere trabajar resistencia. Entonces, estas preguntas van encaminadas a que podamos establecer en el momento de la evaluación en dónde está el paciente y qué es lo que le gustaría. Y entonces, de una manera objetiva, podemos establecer unas estrategias para alcanzar esos objetivos. Entonces, igualmente, la idea es que no sea subjetivo, sino que podamos medir esas estrategias y mirar si hubo una intervención efectiva o no en este paciente. Entonces, vemos aquí la representación de las 6 dimensiones de lo que el paciente pues está en este momento, que representa pues el color violeta más oscuro, y lo que le gustaría. Entonces, la idea es que se puede trabajar en una dimensión, aunque pues se deja de trabajar en la otra, pero la idea es que lo que más se trabaje es lo que le va a mejorar la funcionalidad y que se adapte a los requerimientos del paciente. Entonces tenemos aquí la representación gráfica, tenemos las 6 dimensiones, la representación del momento actual en el que está el paciente, lo que le gustaría y el gap, que es el intervalo o el puntaje que hay entre lo que se quiere, en lo que en este momento el paciente está y lo que se quiere. Entonces la idea es que de esta manera objetiva, donde empezamos, a lo que queremos lograr y lo que tenemos que trabajar. Entonces la idea es que las intervenciones vayan encaminadas a alcanzar este puntaje y que esos objetivos que se establecieron inicialmente sean realistas y consensuados con el paciente, la familia y con el terapeuta. Entonces ya teniendo pues una escala de medición importante y tenemos los logros y los objetivos pues ya establecidos, la idea es que qué intervenciones tenemos que utilizar. Entonces aquí hablan de 5 aspectos importantes. Uno es que para que la intervención sea eficaz se debe desafiar al paciente, generar un reto al paciente. Además de eso, que tiene que ser suficiente para en intensidad y repetición, que debe ser específica a los objetivos que se establecieron y que debe ser relevante propiamente para el paciente, que le vaya a servir para qué, para su vida social, para su vida laboral, al menos para independencia en actividades de la vida diaria, que es lo que queremos. Una premisa importante antes de cualquier intervención es que antes se creía que compensar las deficiencias, porque pues era una enfermedad progresiva y la idea es que no hay que, digamos, tratar de compensar, digamos, que la deficiencia. La idea es que se trate siempre, siempre, siempre que se pueda restaurar la función deteriorada, con el fin de que el impacto de la intervención sea, digamos, en la parte funcional, un logro que se alcance dentro de los objetivos que se establece el paciente. Entonces, la rehabilitación tiene que ser integral. Se establece son programas de rehabilitación multidisciplinaria que tiene que estar implicados todo el equipo de profesionales. Entonces, antes de hacer cualquier intervención, pues esto ya lo hablaba en la anterior charla, siempre la recomendación es de evaluar esas intervenciones de una manera objetiva. En el 2011, la Academia de Terapia Física, la Academia de Terapia Física, de un trabajo conjunto desarrolló pues las escalas más, digamos, adecuadas para medir estas intervenciones. Entonces encontramos al lado derecho las que se recomiendan, son bastantes, pero digamos que hay unas más específicas para las pacientes con esclerosis múltiple. Por ejemplo, tenemos para medir lo que es velocidad de marcha, para mirar la parte del desempeño en actividades pues, de independencia funcional, como el Nine-Hole Test, la escala de balance de Ver, y algo aquí para resaltar que el Tiny-Pango Test es uno de los que tiene amplia aceptación y pues se ha validado en los pacientes con esclerosis múltiple, que es sensible al cambio. Y algo que también tenemos en cuenta hacerlo es la prueba de caminata en 25 pies, que ya lo explicó anteriormente, cómo se realizaba y los valores que hay que tener en cuenta para generar un cambio significativo que es mayor del 20%. Entonces, ¿qué intervenciones se han utilizado y cuáles son las intervenciones que se deben recomendar en estos pacientes? La piedra angular de la rehabilitación en pacientes con esclerosis múltiple es el ejercicio. Se ha hablado que el ejercicio anteriormente producía pues, mayor deterioro, fatiga y que estaba contraindicado. Sin embargo, ese paradigma ha cambiado con el mediante de nuevos estudios y son más los beneficios que se pueden producir en el paciente con esclerosis múltiple a base del ejercicio. Siempre pues la idea es que las deficiencias que se relacionan con el progreso de la enfermedad pues no se van a revertir. La idea es que como el proceso de progresión genera desacondicionamiento en el paciente, pues la idea es que hay que revertir ese desacondicionamiento que se puede hacer con el ejercicio.
Entonces, esta es la premisa por qué se recomienda esta intervención. Entonces, antes de formular el ejercicio de hacer este tipo de intervenciones, hay que conocer el perfil fisiológico de los pacientes con esclerosis múltiple. Se habla de que hay una disminución de la capacidad aeróbica del 30% comparado con los sujetos sanos, aunque esto es un promedio porque recordar que no todos los fenotipos ni todas las personas dentro de un fenotipo se comportan igual, sino que es un estimado. Hay que tener en cuenta parámetros de frecuencia cardíaca y presión arterial. Se habla que los esfuerzos que se generan con la actividad pueden aumentar entre el 7 al 60% estos niveles, lo cual pues hay que monitorizar adecuadamente, sobre todo cuando pasan de un estado sedentario al inicio de la actividad física. Pues obviamente va a estar la fuerza muscular disminuida, su flexibilidad también va a estar disminuida, pues por todo el proceso de aumento del tono, retracciones, y si está sedentario, pues la discapacidad es mayor. Y pues obviamente hay algo importante que tener en cuenta, digamos, la actividad física aumenta el metabolismo y genera calor. Los pacientes con esclerosis múltiple, en el 80% de los casos presentan intolerancia al calor, así que hay que manejar adecuadamente la temperatura con descansos entre sesiones con el fin de que se regule y no genere, digamos, limitaciones o impactos en el desempeño del paciente. ¿Qué beneficios? Pues hay dos tipos de entrenamiento aeróbico y entrenamiento de resistencia. Los que se han hecho más estudios es el entrenamiento aeróbico. La intensidad recomendada, ya sea baja o moderada, pues genera beneficios en la actitud cardiovascular, en el estado de ánimo, sobre todo en pacientes que tengan una clasificación en la escala ampliada de discapacidad menor de 7, que es la que se utiliza para medir los efectos de la progresión de la enfermedad en esclerosis múltiple. También tiene beneficios en la capacidad de trabajo, función respiratoria y reduce la fatiga, que es lo que anteriormente se creía que aumentaba más, pues es en lo contrario. La fuerza y la resistencia mejoran, la salud ósea en estos pacientes es importante mantenerla adecuada, mejora, la calidad de vida, las escalas de medición, los cuestionarios utilizados para esclerosis múltiple, ha habido un impacto importante en el beneficio del ejercicio para mejorar su calidad de vida. Y un estudio en el 2016 por estos dos autores reportaba que había una correlación, pues no tan significativa, de que el ejercicio podría disminuir la tasa de recaídas y disminuir la inflamación, el proceso de reacción inflamatoria, lo cual podría favorecer que el paciente no tuviera más lesiones o placas presentes durante las recaídas, sino que además del proceso de fármacos modificadores de la enfermedad, el ejercicio podría ser un efecto adictivo con el fin de generar una disminución de esa progresión. Y los entrenamientos de resistencia, digamos que antes no se recomendaban, sin embargo los estudios ahorita, ha salido más estudios con entrenamiento de resistencia y que ha probado sus efectos benéficos en el paciente. ¿Cómo se debe generar un programa de ejercicio? Debe ser como una pirámide, empezar del estado sedentario, ejercicios de movimientos pasivos por la movilización de las extremidades. Luego, cuando se supere esta etapa, empezar con ejercicios de movimiento activo, con una capacidad aeróbica adecuada. Y por último, los ejercicios integrados, que hacen ejercicios aeróbicos, ejercicios de resistencia y ejercicios de flexibilidad. La idea es que cuando se llegue al vértice de la pirámide, el paciente ya tenga un proceso de adaptación al ejercicio. No podemos llegar, digamos, con ejercicios integrados porque eso genera un impacto y el paciente pues le genera más fatiga y dejaría el programa de rehabilitación. Esto es las recomendaciones de varios autores y de las guías del Colegio Americano de Medicina del Deporte para la prescripción del ejercicio. Entonces, hay tres modalidades, por decirlo así, que es el aeróbico, el de resistencia y el de flexibilidad. Habla pues que tiene en cuenta parámetros de modo, intensidad y duración. Entonces, el ejercicio aeróbico siempre se recomienda ciclismo, caminata, una intensidad del 64 al 75% del esfuerzo máximo, con un esfuerzo percibido entre el 12 al 15. Siempre recomendar por lo más bajo, si es un paciente que no ha hecho ejercicio antes o si es sedentario. La duración promedio es entre 10 a 60 minutos. La idea es que hay que dar espaciamiento entre las sesiones para evitar el golpe o la sensibilidad al calor, por decirlo así. Y la frecuencia en la semana puede ser de 2 a 5 veces por semana, dependiendo de la motivación del paciente. Los ejercicios de resistencia se han incorporado también a la prescripción del ejercicio
La idea es que se utilicen pesas libres, máquinas de pesas. La idea es que se utilicen ejercicios de cadena cinética cerrada, no cadena cinética abierta. La idea es que la intensidad también se maneje 60-80% de la primera repetición, siempre empezar por lo más bajo. Duración 10 a 15 repeticiones y la frecuencia 2 a 3 veces por semana, dependiendo de la disponibilidad y motivación del paciente. Y algo que se incorporó últimamente fue la flexibilidad. Como vemos anteriormente, también está dentro de la teoría de la dimensión del movimiento continuo, de las dimensiones de flexibilidad, resistencia, adaptabilidad, precisión. La idea es que con la flexibilidad vamos a mejorar el ejercicio aeróbico de resistencia. Entonces la idea es que se haga estiramiento estático hasta un punto que el paciente pueda tolerar, no le cause dolor, tolerar a dolor es muy distinto. La duración de 30 a 60 segundos y pues esto se tiene que realizar de 5 a 7 veces por semana, 1 o 2 veces al día, de mayor intensidad o frecuencia dependiendo de la actividad aeróbica y resistencia que se establezca con el paciente. Ahora, ya otra intervención que se ha hecho es las ayudas de la marcha, dependiendo pues de la escala en que se encuentra el paciente. Hablamos de que hay un límite, digamos que muy próximo entre cambiar de una ayuda de la marcha a otra. Entonces hablamos de que un paciente con un puntaje de 6 ya es un paciente que requiere uso de un bastón, una muleta o asistencia unilateral para los desplazamientos. Sin embargo, si ya el paciente tiene un puntaje 6.5 en la escala de discapacidad, pues ya hay que utilizar no un bastón, sino pues soportes bilaterales como un caminador. Entonces, la idea de utilizar esta escala es que siempre cuando el paciente llegue a la consulta, se le aplique y mirar cómo está la marcha. Porque pues los pacientes con esclerosis múltiple tienen aumento de riesgo de caídas y las comorbilidades asociadas a las caídas pues les va peor. La idea es que con esto podamos brindarle al paciente mejorar el equilibrio, balance y asistencia para una independencia, sobre todo en desplazamientos en el domicilio, no tanto en la comunidad. Cuando son puntajes mayores de 6.5, pues ya obviamente tenemos que utilizar, son movimientos dispositivos de movilidad como la silla de ruedas. Ahora, el manejo farmacológico se ha debatido mucho la fapridina. Es un medicamento que fue aprobado por la FDA para manejo de los pacientes con esclerosis múltiple, sobre todo para el manejo de la marcha. La idea es que un estudio en el 2019 encontró que los pacientes con el uso de fapridina, 10 miligramos cada 12 horas, mejoraban su velocidad de marcha, ¿sí? Sin embargo, hay estudios que cuestionan la velocidad de la marcha porque la velocidad de la marcha no es un solo parámetro en la marcha, por decirlo así, sino hay que mirar su calidad, su coordinación y pues el balance y muchos otros aspectos de seguridad. Entonces, sí mejora la velocidad de marcha. Digamos que el estudio inicial fue que el 40 había un grupo de respondedores y no respondedores y se consideró respondedores al grupo de pacientes que evaluando por el test de marcha 25 pies hubo una sensibilidad al cambio mayor al 20%. Sí, eso se consideraron respondedores y solamente fue un 40%, pero así la FDA lo aprobó. Sin embargo, estos dos estudios, el de Keller en el 2009, digamos que reevaluó esos resultados, aludiendo de que pues sí mejoró la velocidad de marcha, pero la calidad y el movimiento no mejora. Y si no mejora la calidad en el movimiento, el paciente va a tener mayor dificultad en los desplazamientos y un riesgo de caídas. Y pues hay otro estudio más reciente en el 2017 que hablaban que un seguimiento de 2 años con fapridina para los pacientes con esclerosis múltiple, que digamos que hubo una mejoría en el test de 25, en el test de marcha 25 pies. Sin embargo, también hacen alusión de que la calidad en la marcha se deteriora. Entonces digamos que esto, el manejo farmacológico tiene su debate. Las ortesis se recomiendan, obviamente, para los pacientes que tienen debilidad en los dorsiflexores o debilidad en los plantiflexores, dependiendo del predominio, si es espástico o debilidad, pues así es la formulación ortésica. La idea es que pues, el FES, que es la estimulación eléctrica funcional, lo que hace es que si el paciente tiene una debilidad en los dorsiflexores, se coloca este dispositivo por medio pues, de estimulación del nervio peroneo, lo que hace es que una contracción y hace una dorsiflexión, sobre todo para la asistencia en la fase de balanceo de la marcha, para evitar las caídas y los tropiezos. Pero si no tenemos acceso al FES, digamos, podemos utilizar una OTP rígida, sobre todo en los pacientes que tienen aumento del tono con espasticidad, para darle seguridad, sobre todo en la fase de apoyo de la marcha. Y si el paciente tiene pues una combinación entre debilidad y espasticidad, dependiendo del predominio, si son los extensores o los flexores, podemos utilizar
una OTP articulada, ya sea con una articulación tipo GAFNE, tipo CLENSAC o una TAMARA perfeccionada, lo que nos va a ayudar a la asistencia durante la fase de balanceo a la dorsiflexión. Y si el paciente solamente presenta una debilidad a la dorsiflexión, pero los plantiflexores se encuentran conservados, podemos utilizar una OTP de resorte posterior para darle asistencia a la dorsiflexión durante la fase de balanceo de la marcha. Ahora bien, estas son intervenciones que se han hecho, se han probado con los pacientes, pero pues en el momento actual, donde pues las aseguradoras son las que eh, quieren reducir costos y decir qué es lo mejor para el paciente, porque pues en rehabilitación se han probado muchas estrategias con el fin de mejorar la calidad de vida, pero pues de cuáles de ellas son efectivas o son inefectivas. La idea es que los pacientes que ingresen a programas de rehabilitación pues se adapten a los distintos entornos. Podemos empezar rehabilitación hospitalaria, a nivel ambulatorio o en centros especializados para la rehabilitación de los mismos. La idea es que pues con el advenimiento pues de más tecnología se han desarrollado cantidad de intervenciones, pero de esas cuáles sirven, cuáles no sirven. Entonces, para aclarar esas dudas, hay una revisión Cochrane que se desarrolló pues con el grupo de rehabilitación con el fin de establecer cuáles son las intervenciones más efectivas en el paciente. Esto fue una revisión de enero del 2019 y la anterior fue del 2017, se hace aproximadamente cada 2 años. Entonces, siempre parte de la condición de que la esclerosis múltiple es la condición de salud que está generando todo el proceso de discapacidad. De acuerdo a la CIF, pues hay alteraciones en las estructuras corporales, en la función, por ejemplo, fuerza, balance, espasticidad, en las actividades con sus limitaciones en la parte de movilidad y pues en la participación, pues las restricciones que genera es importante. Entonces, dependiendo del dominio que hablemos, pues van a ser las intervenciones. Por ejemplo, en la función encontramos que se ha probado pues, la rehabilitación multidisciplinaria, que es como tal el programa que se establece dirigido liderado por el médico fisiatra. Puede ser en el ámbito hospitalario o puede ser en el ámbito hospitalario ambulatorio. Los estudios que han hecho, pues se ha encontrado que hay una fuerte evidencia de que establecer programas de rehabilitación intrahospitalaria o ambulatoria favorece la independencia funcional, la movilidad y la locomoción, sobre todo pacientes que tienen, digamos que procesos de discapacidad mayores a 7 que utilicen silla de ruedas. La calidad de la evidencia clasificada en el sistema GRADE es moderada, lo cual nos habla de que pues, se puede recomendar y que los estudios que se hagan, digamos que posterior a esta última revisión, pueden generar un gran impacto en el estimativo del efecto. Otras intervenciones, pues el ejercicio no hay mucho que discutir. Todas las pruebas que se hagan con el paciente con el ejercicio pues ha mejorado la parte de la función, la potencia, las actividades relacionadas con la movilidad, más que no realizar ningún tipo de ejercicio. Puede ser entrenamiento aeróbico, de resistencia o flexibilidad. Y los estudios que se han utilizado para la evidencia son de alta calidad. El sistema de evidencia de calidad pues, es moderado, es decir, el estimativo del efecto es bueno. Hay algo que me llama la atención, fue el programa de la rehabilitación, digamos que apenas es un estudio, pero pues no es un estimativo, una potencia buena para recomendar, lo cual nos deja una evidencia de recomendación baja. Las actividades, pues tenemos que las intervenciones de resistencia, fuerza, todas pues como se han probado, los casi 45 ECA, el estimativo del efecto es grande, pues no hay mucho que debatir y pues siempre se debe recomendar el ejercicio. Y las intervenciones para el manejo de la espasticidad después de la aplicación de manejo farmacológico, en este caso como la toxina botulínica, pues no ha tenido un gran impacto. La espasticidad y todo el manejo farmacológico se hablará en la siguiente sesión. Y pues en la parte del dominio de participación, el ejercicio sigue siendo un pilar fundamental porque los estudios han mostrado que mejora el estado de ánimo más que no hacer ningún ejercicio, con una evidencia de calidad moderada. Y por ejemplo, la educación, enseñarle y explicarle la enfermedad al paciente y los procesos de adaptación funcionales que tienen, pues genera un impacto pues, en todo el proceso de rehabilitación. Entonces, esta es una tabla que resume todo lo que es las intervenciones que se han probado con los pacientes. Aquí hablan de oxígeno hiperbárico, hablan de terapia ocupacional, de todas las modalidades que se pueden, por ejemplo, medidas dietéticas, pero pues como las que hablé anteriormente, las que tenían un impacto importante en el paciente. Hay otras que no tanto y otras que ni siquiera se recomiendan. Entonces, ¿en qué no hay evidencia concluyente? Por ejemplo,
llama la atención la terapia ocupacional. Se dice que la capacidad funcional, la participación social y la calidad de vida no cambia con una terapia pues con, digamos, orientadas a objetivos, no hay un impacto suficiente para digamos, que recomendarla. Sin embargo, ellos hablan de que los estudios no tienen fallas metodológicas importantes, por lo cual no permite generar un estimativo grande en la fuerza de recomendación. La oxigenoterapia hiperbárica, los resultados en los pacientes con esclerosis múltiple son desalentadores, entonces no se recomienda. Las intervenciones neuropsicológicas sobre la parte funcional digamos, la parte cognitiva, pues digamos que hay pocos estudios y el estimativo para recomendarlo es muy bajo. Y las intervenciones alimentarias, por ejemplo, recomendación de ácidos grasos poliinsaturados o el consumo de vitamina D, sobre los resultados en los pacientes es apenas no concluyente, es decir, no tiene una fuerza estimativa para recomendarla. ¿Y por qué se habla de la vitamina D? Porque, pues, como les decía, latitud 40 norte, latitud 40 sur, donde la mayor prevalencia, la exposición solar es menor y, pues, digamos que los pacientes que están en el Ecuador tienen mayor exposición solar y es donde hay menor prevalencia. Entonces, se ha encontrado que posiblemente haya una asociación que los pacientes que tienen poca exposición solar y que tienen bajos niveles de vitamina D, pues si se suple con vitamina D, puede tener un impacto en la progresión. Sin embargo, esto todavía no se ha comprobado. Entonces, ¿qué podemos recomendar? Que se tiene que generar un programa de rehabilitación con objetivos alcanzables, reales. Generalmente, pues, si podemos utilizar la herramienta del MAP, pues sería mejor. La idea es que estos programas se pueden adaptar a entornos hospitalarios o ambulatorios. La idea es que sí hay generado un impacto en mejorar la discapacidad y también se ha visto un impacto, por ejemplo, en la parte del control de esfínteres y sobre todo las intervenciones generan que el dominio de participación no haya una restricción importante, sino digamos que tenga una adecuada inserción. Modalidades terapéuticas físicas, ejercicio, actividades físicas sí son la evidencia demuestra que tiene un impacto significativo sobre todo en la parte funcional de movilidad, fuerza muscular y sí reduce la fatiga, como anteriormente se consideraba que no, que era antes poco beneficioso el ejercicio. Darle información, explicarle, darle educación al paciente es importante y el ejercicio es el pilar fundamental, no solamente en la parte de movilidad, sino en su estado de ánimo, lo que nos va a permitir mejorar calidad de vida. Y eso era todo por hoy. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta?